Hoy día nos acompaña Jimena Vergara, ella es geógrafa, candidata a magíster en recursos hídricos y investigadora del Centro Ideal de la Universidad Austral, y nos va a compartir hoy día una presentación que tiene que ver con la salud de los océanos y indicadores asociados a ella. Voy a poner la presentación que la voy a compartir yo. Ustedes me dicen si la pueden ver. ¿Sí? Sí, se ve. Jimena, Se ve bien. Sí, se ve, súper. Jimena, te doy el pase. Ya. Hola a todas y todos, muchas gracias por la invitación. Como me introdujo Alejandra, yo trabajo en el Centro Ideal, que es un centro de investigación de dinámica de ecosistemas marinos en altas latitudes. Eh, Está alojado en la Universidad Austral, pero su área de investigación es la zona subantártica y antártica. Dentro de eso cae toda la región de los lagos, Aysén y Magallanes. Entonces hoy les voy a hablar de un concepto en particular que es la salud de los océanos y los indicadores de salud de los océanos, y también de las iniciativas que hay para medir la salud de los océanos y cómo eso se podría aplicar en contextos municipales. Entonces, dale nomás, Ale. Ya esta presentación está organizada en estas 5 etapas. Uno es conceptualmente qué se entiende por salud de los océanos, cómo las personas en Chile perciben la salud de nuestros océanos, los indicadores de salud de los océanos que existen, una evaluación que nosotros hicimos de salud de los océanos para la Patagonia, y cómo esos indicadores se pueden usar en contextos locales. Dale nomás, Ale. ¿Qué entendemos por salud de los océanos? Desde los objetivos ODS y de ese marco y de esa bajada que nos llegan a nosotros, los ODS, la salud de los océanos, se entiende en función de los beneficios que pueden generar a los seres humanos. O sea, cómo un océano sano y en buenas condiciones puede servir a los diversos intereses que tenemos los seres humanos. Por ejemplo, la provisión de alimentos, la observación de la biodiversidad también como soporte de un montón de otros beneficios que nos pueden otorgar los ecosistemas marinos, la protección costera, el secuestro de carbono y un montón de cosas más que se han discutido el día de ayer y que se seguirán discutiendo el día de hoy. Es un vínculo entre la salud, la salud del océano y la salud humana, como indivisible. Y también, como lo han hablado también, es un aspecto clave en los objetivos del desarrollo sostenible, el objetivo 14, ahí parece que viene alguien, a los que suscribe y reporta a Chile. Dale, Ale. ¿Ale? Eso, ya. En el Centro Ideal, específicamente en la línea que trabajamos nosotros, donde estamos trabajando este concepto, hicimos 2 consultas de percepción de cómo la gente en Chile percibe la salud de los océanos en nuestras costas. Una consulta fue online en todo el territorio nacional. En la figura del lado derecho ustedes pueden ver que se efectuó respondió gente de todas las regiones del país. Una encuesta online y también una presencial. La presencial fue solamente en las regiones de los lagos Aysén y Magallanes, pero ya la vamos a ver más adelante. Y se preguntaban un montón de cosas, por ejemplo, cómo se valoran los beneficios que brindan los océanos, cuáles son los principales beneficios que brindan los océanos que las personas perciben, cómo las personas perciben la salud de los océanos en los distintos lugares del país y qué lugares del país los perciben como con océanos más dañados o con océanos más sanos. Entonces, algunas cosas relevantes. El 83% de las personas en Chile considera que el mar les brinda beneficios, independientes si las personas viven en comunas costeras o viven en zonas alejadas al mar. Recordemos que solamente 1/3, o sea que igual es harto, pero 1/3 de los municipios en Chile son costeros, los demás no son costeros. Pero aún así, la mayoría de las personas sentían que el mar le brindaba beneficios. Lo primero que mencionan es el turismo y la recreación que brindan las costas, y en segundo lugar la regulación del clima. Eso también era algo que llamó la atención, que mencionaban las personas espontáneamente como algo que ya se valora y que ya existe como una conciencia de la importancia del mar en la regulación climática. También se valora mucho que el mar y las costas generan un sentido de arraigo para todas las personas del territorio nacional.
independiente si viven en las costas o no, todos nos identificamos como que Chile es un país que es oceánico y que nos entrega identidad. Al lado derecho está un poco la estructura de las personas que fueron encuestadas, fueron 1.246 en un rango de edad de los 16 a los 78 años. Los 16 años fue un tope, o sea, se podía responder desde los 16 años en adelante. 58% femenino, y hay de todo: trabajadores, estudiantes, jubilados, personas sin trabajo, trabajadores del Estado, 98% chilenos y un 2% de extranjeros. Dale, Ale. ¿Ale? Ya. Otros resultados interesantes. No, Ale, te saltaste la 5, la diapositiva 5. Ahí sí, esa. Bueno, ¿qué comunas se asocian con un océano dañado? Esto era, las personas tenían las posibilidades de elegir cualquier comuna costera del país, y estos, los deditos para abajo son las que asocian con un océano dañado, los deditos para arriba son las que se asocian con un océano sano. Aún la región de Magallanes se sigue asociando fuertemente con un océano sano, como con el concepto de mares prístinos. Vamos a ver si después, en la evaluación de los indicadores que fueron medidos no mediante percepción, realmente se condicen estas cosas o no. Dentro de la región de los lagos, Puerto Montt fue mencionado bastante como un océano dañado, Valdivia como un océano sano, la zona más industrial de la región del Biobío como Coronel y Talcahuano también, y lo mismo que la zona de Quintero Puchuncaví. Eso nos llama la atención porque es bastante difundido, como en las noticias y en todas partes, que es una zona dañada. Pero sí, Puerto Montt nos llamó la atención que espontáneamente las personas lo mencionaban como un lugar con el océano dañado. Las comunas de Chiloé no fueron mencionadas ni como océanos limpios ni como océanos dañados. ¿Qué acciones son las que dañan el mar para las personas? Lo primero es la basura domiciliaria, es lo primero que se menciona, y eso también era esperable porque es lo visible, es lo que primero se ve cuando uno piensa en un mar contaminado o en cualquier lugar contaminado. En segundo lugar, los patógenos o nutrientes, y acá se mencionaban las aguas domiciliarias, residuos domiciliarios de las embarcaciones, de la ganadería, de la agricultura, los residuos de los animales, principalmente a fecas y alimentos no consumidos. Químicos, acá es como más contaminación industrial, como hidrocarburos, derrames tóxicos, y por último la basura industrial. Y por último, ¿qué era lo que las personas asociaban con un mar sano? Es un mar, al igual que ¿qué era lo que dañaba el mar? Un mar sano era un mar sin contaminación, sin basura y sin plástico, después rico en biodiversidad, con seres vivos en su estado natural y en equilibrio con la vida, sustentable, equitativo y no sobreexplotado. Acá se agrupan todas las respuestas que tenían que ver con un océano que le entregue empleo a las personas, un océano que las personas puedan disfrutar, y por último, un océano sin intervención humana y que se mantiene en su estado natural. Frente a la pregunta de qué acciones se podrían realizar para mejorar la salud del mar, acá también era una pregunta abierta que las personas podían responder lo que quisieran. Un porcentaje alto, un 34%, decía que no sabía qué acciones se podían realizar para mejorar la salud del mar. Y después la primera respuesta espontánea tenía que ver con las jornadas de limpieza de playa y la recolección de basura. Lo que está en ese círculo que hay ahí son las palabras que las personas asociaban cuando uno le decía, piensa en el océano y diga una palabra, la primera palabra que representa el mar para usted. La palabra que más se mencionó fue vida, y todas las demás que están ahí: biodiversidad, libertad, belleza, relajación, inmensidad, se asociaban también con el mar. Dale, Ale. No, anterior, ahí, eso. Esto de acá, no, la de que aparece una conchita. Eso. Ya, esta acá ya es como la focalización en la Patagonia que se hizo, las regiones de los lagos Aysén y Magallanes. Estas encuestas fueron desarrolladas durante el año 2022, durante el primer semestre principalmente. Fueron encuestadores a 33 de las 36 comunas que nosotros teníamos interés de ir a encuestar. Las únicas comunas que no se encuestaron fue, creo que
Río Verde en Magallanes y creo mucho que era Fresia en la región de los lagos porque era muy difícil acceder y porque tampoco hay mucha población asociada a la costa, que uno puede ir a una playa y encontrarlas. Pero todos los demás logramos ir y logramos encuestar a las personas. Ahí, nuevamente, frente a la misma pregunta de lugares que asocian como eh, dañados o sanos, ahí hay un pequeño zoom a la región de los lagos, por si es que era más del interés de ustedes. ¿Cuáles eran los lugares que ellos asociaban con un lugar, con un océano dañado? En la zona de Chiloé, principalmente en las comunas relacionadas con el mar interior, cercanas al mar interior de Chiloé, y el mar exterior ya es más sano. Puerto Montt se menciona nuevamente y también, bueno, están las dos solapadas, los deditos para abajo, pero era Puerto Montt y Calbuco. Eh, o sea, Puerto Montt, Calbuco aparecen como también de la región de los lagos como zonas con un océano dañado. Las playas de la costa de Osorno son mencionadas espontáneamente como océanos sanos. Entonces, nuevamente se repite que es para las personas un océano dañado, que es un océano contaminado con basura y con plástico. Se menciona siempre el plástico como algo que daña los océanos, también con pocas especies, poca biodiversidad y un mar que no está en equilibrio, intervenido por el ser humano. ¿Qué daña los océanos? Las fuentes de basura domiciliarias y las fuentes terrestres. Por ejemplo, bueno, la basura domiciliaria, el plástico, los residuos industriales también, restos de infraestructura utilizadas en actividades económicas. Esto fue interesante porque salió en la región o sea, en esta encuesta que hicimos en la Patagonia y no fue mencionado espontáneamente en la encuesta nacional, que es la basura, la infraestructura de actividades económicas. Acá, por ejemplo, pues, estaba mencionada toda la basura que tiene que ver con la actividad acuícola en la región de los lagos Aysén y Magallanes. Patógenos y nutrientes, acá también se mencionaba mucho la contaminación por nutrientes desde la actividad acuícola, que está englobada en ese que es un 14,7%. Y después, nuevamente, los químicos y los hidrocarburos y otras cosas más. Este mapa que hay acá, había una pregunta que era el mar que está más cercano a usted, ¿cómo usted lo percibe? Si bien, mal, muy mal, regular. La zona de Chiloé fue homogéneamente, con algunas variaciones en los valores, pero fue homogéneamente valorada como regular. Y la región de Aysén es la que tiene, o sea, la región de Aysén y Magallanes tienen algunas comunas que se percibe como el mar muy bien, y solamente la comuna de Punta Arenas se percibe como muy bien, y unas un poco al norte de la región de los lagos, como las que están en la costa de Osorno, por ejemplo, San Juan creo que estaba ahí. Dale, dale. Bueno, esto lo que les mostré anteriormente es lo que está basado en la percepción de las personas. Ahora tratamos como equipo de hacer un esfuerzo de generar un indicador basado en otro tipo de datos para lograr contrastar si es que realmente la salud de los océanos se percibe tal cual se percibe, como lo perciben las personas, o es distinto. O sea, está tal cual como lo perciben las personas, o en realidad cuando uno ya va a medir con datos de otras fuentes es muy distinto. Para eso nos sumamos a un esfuerzo mundial que es el indicador de la salud de los océanos, conocido también como el Ocean Health Index. El Ocean Health Index es un marco científico de evaluación que fue desarrollado en la Universidad de California en Santa Bárbara, que fue creado con el fin de responder a la generación de indicadores del Objetivo 14. Entonces, la Universidad de California en Santa Bárbara hicieron todo un marco de evaluación, una serie de cajas de herramientas y un marco metodológico para medir la salud de los océanos, y dejaron como estas metodologías y estas cajas de herramientas a disposición de agencias nacionales o de centros de investigación como es el nuestro, para que se hicieran bajadas locales que pudieran reflejar mejor la realidad de los países de la salud de los océanos. Sin embargo, ellos también hacen una evaluación periódica de la salud de los océanos en los países que, Ale, ¿se puedes pasar también? Ya, esta que ven acá es la evaluación global que se hace. Esta es la del año 2020, que es la última que existe para todos los países con costa. Entonces, ellos evalúan el mar, los océanos, en 10 metas u objetivos. Como dijimos en un principio, el concepto de salud de los océanos está relacionado con los beneficios que otorgan a las personas.
Entonces las 10 metas están desarrolladas también en función de los beneficios que se pueden otorgar a las personas. Son esas que están ahí, que son productos naturales, oportunidades de la pesca artesanal. Esto tiene que ver con los empleos que produce la pesca y las formas de vida que genera la pesca. Provisión de alimentos en pesca y maricultura. Biodiversidad, que está dividido en 2 submetas, una de especies y otra el estado de las especies y el estado de los hábitats. Aguas limpias, sentido de lugar y pertenencia, que también tiene 2 submetas, una que es especies icónicas y lugares especiales. Economía y medios de vida, economía que son el estado de las industrias o las actividades económicas que están relacionadas con el mar, y medios de vida está principalmente medido a través de los empleos, la estabilidad de los empleos y la calidad de los empleos relacionados con el mar. Turismo y recreación, protección costera, que es la capacidad que tienen las costas y los ecosistemas que hay en las costas y los hábitats que hay en las costas de generar protección frente a marejadas. Y almacenamiento de carbono. Chile en su última evaluación tiene un puntaje de 72, que es un puntaje relativamente alto, pero muy dentro de la media. Es importante destacar acá que siempre las evaluaciones que se hacen después en las agencias nacionales, los puntajes son más bajos que la que se hace a nivel global, porque las que se hacen a nivel global están basadas en datos muy, muy agregados, que se reportan, por ejemplo, a través de la FAO, y en los que Chile siempre aparece como bien. Por ejemplo, se mide mucho cuánto Chile suscribe a, compromisos de protección de, por ejemplo, a los sitios Ramsar o de protección de áreas marinas protegidas, pero después cuando uno pasa a evaluarlo a nivel nacional y tiene mejores indicadores para ver si esas cosas realmente se están cumpliendo o no, los puntajes siempre bajan. Entonces, bueno, estoy anticipándole un poco que los valores que van a ver de las comunas de la Patagonia son, por supuesto, más bajos que ese 72 que vemos a nivel nacional. Dale, Ale. ¿Cómo se construye este indicador? Se construye de 2 partes principales. Uno es el estado, se construye primero por meta. Cada meta tiene como una fórmula, por decirlo en forma sencilla, y se evalúan 2 partes. Uno es el estado actual, por ejemplo, por poner un ejemplo. La meta de protección costera, el estado actual se evalúa con el estado de los hábitats de bosques costeros, macroalgas, principalmente, o sea, algas pardas principalmente, humedales, turberas y otras zonas inundables que hay en la costa, y campos dunares que puedan haber también, el estado que tienen actualmente todos esos hábitats y su condición de salud, si es que existen indicadores de su condición de salud. Eso es en un rango de 5 años. Entonces, en 5 años se ve el estado, cómo ha sido la evolución, y con eso se mide el estado actual. Hay otras metas que son un poco más complejas, por ejemplo, la de secuestro de carbono o las metas de biodiversidad. Eso da un puntaje. Y después, por otra parte, está el estado futuro. El estado futuro son los mismos datos del estado actual en la parte que dice tendencia, solamente que en una serie de tiempo más amplia, y donde lo que se evalúa es justamente la tendencia. Y por otra parte, la resiliencia y las presiones, y cómo esas resiliencias y esas presiones pueden afectar el estado futuro de esa meta. Luego el estado actual y el estado futuro se conjugan y se llega al puntaje de la meta. Voy a explicar más adelante lo que son las presiones. Ale, si puedes pasar a las presiones, que es la diapositiva 10. Las presiones influyen negativamente en los puntajes de cada meta, hacen que la meta se aleje del valor de referencia al cual se espera llegar. Bueno, eso era súper importante decirlo y se me olvidó. El valor 100 es el valor de referencia que vendría siendo como un océano sano o una meta, entregando la mayor cantidad de beneficios posibles sin que eso influya en la entrega futura de beneficios. Entonces, las presiones alejan del valor 100. Las presiones son estas que vemos acá: contaminación de especies introducidas, destrucción de hábitat, presiones sociales, presión de pesca y cambio climático. Cada una de estas presiones tiene una serie de variables que fueron construidas participativamente con personas de agencias regionales, también de otros centros de investigación, para evaluar cuáles eran las presiones que eran más importantes que estaban operando en la Patagonia, qué variables existían y qué fuentes de datos habían con las series de tiempo que nosotros necesitábamos para poder
meterlas dentro de esta fórmula final del OGI. Y en qué nivel afectaba más o menos a cada una de las metas. Todo eso se realizaron varios trabajos para ajustar esos valores de presión y cómo las presiones influyen en las metas o en distintos componentes de cada meta. Dale, Ale. Y luego están los factores de resiliencia que permiten atenuar el efecto de las presiones sobre las metas. Entonces, por ejemplo, esfuerzos regulatorios que existen en la legislación nacional, capacidad fiscalizadora que existen en las agencias de gobierno, cómo está la estructura del ecosistema, si es un ecosistema que permite soportarse estas presiones o no, resiliencia social también, algunos de los indicadores que hay son cantidad de ONGs, de agrupaciones ciudadanas, si es que están operativas o no están operativas, que tengan algún interés en áreas oceánicas y que puedan servir un poco como voz de alerta frente a alguna presión o que permitan atenuar esas presiones y cosas así. Dale, Ale. Ya. Esto en realidad es un desglose más o menos de cómo están construidas las metas para la Patagonia, pero pasa nomás para no entrar tanto en eso, para pasar ya a los resultados. Esto no sé si lo logran ver bien, pero puse acá un zoom a los resultados de las comunas de Chiloé que fueron evaluadas. Por si les interesa verlo, como les dije anteriormente, no es para que se asusten, pero los puntajes son considerablemente más bajos que el resto del país, pero está muy dentro como de la media de la Patagonia, salvo algunas comunas, por ejemplo, Chonchi, que tuvo puntajes muy bajos, Galcahue, Quinchao, y ahí ustedes pueden ver cuáles son las metas en las que tiraron los puntajes un poco para abajo, que son, por ejemplo, las metas de protección costera, el estado de los bosques costeros, los humedales costeros influyó mucho en eso, también el estado, la evolución que ha tenido los bosques de macrocistis en las costas, el, la, los, las metas de pesca, especialmente las que tienen que ver con los empleos y las formas de vida de la pesca, si bien en Chiloé es un componente muy importante, acá fueron la tendencia, o sea, como la tendencia a la baja que había, lo que tiró el puntaje ahí para abajo, las pesquerías se siguen manteniendo bien, la meta de aguas limpias también en varias de estas comunas, excepto Keilen, que sorprendentemente salió, no sé por qué, con puntajes muy altos, pero también en varias comunas de Chiloé fueron bajas y en otras muy altas. Y bueno, ahí podemos dejarlo un segundo para que los miren. La meta que sí fue bien valorada en la comuna, o sea, en la provincia de Chiloé, en casi todas las comunas, fue la que tiene que ver con los medios de vida y también las que tienen que ver con el sentido del lugar, y pertenencia que generan los océanos en Chiloé. Ahora es importante decir que estamos haciendo, porque el año pasado fue como nuestro primer piloto de la evaluación del índice de salud de los océanos. Eh, logramos eh, llevar a cabo adelante todos los indicadores en todas las metas que necesitamos, pero también identificamos ciertos problemas que hubo en el desarrollo del indicador o ciertos espacios de mejora. Entonces, en este año estamos en un nuevo esfuerzo donde ahora lo estamos evaluando para todas las comunas del país, donde se va a volver a evaluar todas las comunas de la región de los lagos, se van a volver a evaluar en este nuevo esfuerzo de evaluación del índice de salud de los océanos nacional. Entonces, es probable que ahí cambien un poco los puntajes, porque mejoramos nuestras bases de datos en todas las comunas del país. Dale. Eso es como un zoom un poco como cómo se veían algunas metas en la región o en la provincia y cómo se vieron los puntajes en toda la Patagonia. Ahí. Como les dije anteriormente, la meta de sentido del lugar fue la que tuvo mejores puntajes dentro de la región y de la provincia, y la meta de protección costera fue la que tuvo en general más bajos en toda la región de los lagos.
Dale, Ale. Si puedes pasar. Bueno, como les dije anteriormente, se identificaron algunas brechas de información y algunos desafíos para nosotros poder seguir mejorando este indicador, la construcción de este indicador. Hay componentes de la meta que están poco estudiados a nivel nacional. El índice de salud de los océanos exige que las bases de datos sean bases de datos públicas y que sean periódicamente actualizables. Entonces, acá, por ejemplo, a nosotros nos pasaba que dentro del mismo centro ideal o de otros centros de investigación donde hicimos consultas, existían buena toma de datos de muchas cosas, pero al ser los datos de lugares muy específicos o habían sido tomados durante periodos de tiempo muy acotados, nosotros no los podíamos integrar porque necesitábamos que las mismas fuentes de datos hubieran sido evaluadas para todas las comunas donde estamos generando el índice y que además tuviera una proyección de seguir monitoreándose, porque si no, no íbamos a poder monitorear el índice de salud de los océanos, que es o sea, que está construido para que sea así, para que uno lo pueda monitorear, pueda ver cómo cambia la tendencia en los distintos lugares del país. Entonces, en algunos momentos, o sea, no era que nos peleaban, pero nuestros colegas nos decían, oye, pero pucha, hemos tomado un montón de datos mucho mejores o mucho más precisos en ciertos lugares de la región de Magallanes, por ejemplo, que es donde el centro ideal tiene más trabajo, y lamentablemente nosotros no podemos usar esos datos. Entonces, la mayoría de los datos están hechos de fuentes de gobierno, por ejemplo, de los cruceros CIMAR, del Ministerio de Medio Ambiente, del Servicio Agrícola Ganadero, o sea, de todo donde pudimos encontrar fuentes de gobierno que tomaran datos que fueran actualizables. Otros incluso eran mundiales. Eso es algo que es una brecha, va a seguir siendo, y mientras no haya como una mejor política nacional, de datos, de compartir datos, de estandarización de datos, va a ser difícil que mejore mucho más. Los primeros 3 puntos tienen que ver con eso, que en realidad fue nuestro mayor quebradero de cabeza. Lo mismo que los datos de presiones, a veces son dispersos a nivel nacional, por ejemplo, los datos del POAL, que es el Observatorio de Ambientes Litorales, eh, a pesar de que se evalúa a nivel nacional, no tiene una continuidad o a veces cambian las estaciones, entonces a veces las cosas pueden ser, uno las puede extrapolar, pero a veces no se puede. Y entonces algunos datos no permiten un buen análisis a nivel municipal. Están aún uno a nivel nacional puede hacer o a nivel de macrozonas también, pero a nivel municipal es muy específico para las fuentes de datos con las que trabajamos. Dale, Ale. Ya. Entonces, de qué puede servir estos indicadores a nivel municipal? ¿Cuáles pueden ser algunos desafíos o cómo, mirando esto, que ha sido siempre como nuestro sueño, que es como lograr construir este indicador, ojalá a la escala más pequeña posible, para que sea más fácil su implementación o su divulgación o lo que sea? Entonces, eh, ¿para qué nos puede servir esto? Por ejemplo, si alguien de una municipalidad lo estuviera mirando y nos dijera, bueno, me interesa saber qué pasa, por qué mi municipalidad dio estos datos, o sea, estos valores tan bajos, estos valores tan altos, ¿en qué es? Porque, como les expliqué en la construcción del indicador, los valores bajos pueden deberse a que el estado actual de la meta está mal, pero también a que hayan muchas presiones en el lugar, o sea, que el mar esté dando todo de sí, por así decirlo, pero haya mucha presión, lo que genera un estado futuro muy peligroso y que eso baja el estado del indicador. Entonces, por ejemplo, tenemos comunas que tienen el mismo puntaje, pero si uno la mira a futuro, puede tener como un futuro mucho más auspicioso y otras que tengan un futuro mucho más terrible, por así decirlo. Si uno después entra a ver los valores específicos de las tendencias, de las presiones, del estado actual, por qué da así. También, por ejemplo, hay comunas que tienen valores muy bajos de gobernanza, o sea que habría mucho que hacer en acción ciudadana, en acción también de las autoridades que hay ahí, en mejorar los esfuerzos de fiscalización, de divulgación, de incorporación de las comunidades a la protección de sus costas y de su salud de los océanos. Entonces, por eso, si es que uno ya después pasa a desmenuzar el indicador,
hay muchas cosas como muy interesantes que pueden ser eh, importantes para las comunas. O sea, eso es lo que nosotros creemos y por eso lo estamos haciendo. Importantes para las comunas de vislumbrarlo así. Obviamente hay muchas cosas que ya las saben, pero de repente es interesante verlas como de una forma más panorámica. Eso. Em, También esto es un indicador que las seremías, los gobiernos regionales, las municipalidades podrían levantarlo a nivel municipal también. O sea, como que si ellos dijeran, nosotros en realidad tenemos monitoreos de muchas de estas cosas a nivel municipal, mucho mejor, mucho más preciso, se puede construir el indicador, como dije anteriormente, esto todo está hecho como en una idea de compartir, las cajas de herramientas están hechas, los códigos de R de cómo después se está trabajando también, todo se aloja en GitHub para que sea lo más colaborativo posible. Entonces, si es que existiera la iniciativa desde algún otro tipo de agencia de mejorar este indicador, de mejorar los datos, de cambiar cómo ciertas presiones impactan en ciertas metas porque sienten que no reflejan la realidad de sus comunas, que las cosas interactúan de forma distinta, está ahí muy disponible para que también lo hagan y esa también es un poco la invitación. Así que espero no haber hablado muy rápido y que se haya entendido y muchas gracias por su paciencia. Muchas gracias, Jimena, por la presentación. No sé si hay alguna consulta. Dejamos abierto el micrófono si existiera alguna consulta de parte de los asistentes. Si no hay consultas, pasemos a la presentación de Daniel. Él es médico veterinario de la Universidad de Chile y jefe del laboratorio de toxinas marinas con sede en Castro. Y nos va a presentar hoy día, va a abordar el tema de los microplásticos. No, de las toxinas marinas. Toxinas marinas, perdón, Daniel. Me confundí de presentación. Sí, no te preocupes. Voy a compartir. ¿Me dicen si se ve la pantalla, por favor? Perfecto, Daniel. Sí, se ve súper bien. Súper. Muchas gracias. Eh, ahí. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Un gusto estar en esta actividad, compartiendo estas temáticas con ustedes. Y bueno, en el día de hoy voy a compartir con ustedes el tema asociado a las toxinas marinas, la floración algal, mareas rojas, como también se denominan estos fenómenos, y los impactos que tienen estas toxinas en nuestras costas, especialmente en la provincia de Chiloé. Bueno, una pequeña presentación. Nuestro laboratorio, que está ubicado en la ciudad de Castro, ya hace 21 años, cumplimos hace poquito 21 años. eh, hemos decidido estar en este laboratorio debido a que ya hace bastante años atrás, en el año 2002, hubo un gran brote tóxico de veneno paralizante y surgió la necesidad de que la universidad pudiera contar con una entidad y un lugar donde poder realizar estos análisis. Y de esa manera parte nuestro laboratorio, este es nuestro equipo de trabajo, y también obviamente nuestro laboratorio que cuenta con cuenta con una segunda sede en el Laboratorio de Santiago, donde están nuestros colegas que también están participando en esta oportunidad. También nuestro laboratorio pertenece a la red Remarco, que es una red donde participan 18 países de Latinoamérica y el Caribe, eh, cuyo objetivo es investigar los estresores marino-costeros que afectan al océano, entre ellos la acidificación del océano, la contaminación por plástico, la eutrofización
la contaminación ambiental y la acidificación, perdón, y la floración algal en sí. Bueno, para poder entender estos fenómenos es necesario comprender que este tipo de fenómenos naturales han ocurrido y nos han acompañado siempre en nuestra historia. Es así como existen distintas evidencias a la larga de distintos documentos y distintos registros, donde, por ejemplo, en el Antiguo Testamento ya se mencionaba en Egipto el caso cuando se observó que las aguas se transformaban en sangre. Y producto de esto se generó una gran muerte masiva de peces y su descomposición. Por lo tanto, estas observaciones podrían estar indicándonos la presencia ya de estos fenómenos desde esa época. También la ley mosaica de los judíos hablaba e indicaba sobre qué peces podían consumir y qué alimentos marinos podían consumir las personas, donde se identificaba que no comerás todo lo que hay en el agua. Todo lo que tiene aleta y espina lo podrás comer, pero lo que no tenga aletas ni espina no lo comerás. Esto principalmente se podría interpretar como una recomendación a que las personas no consumieran ciertos organismos, especialmente los mariscos, por ejemplo, que podrían haber estado contaminados con algún tipo de toxina y ellos obviamente observaban que no eran, que eran dañinos para la salud. Años más tarde, en 1676, ya Anthony van Leeuwenhoek describe por primera vez a los microorganismos marinos gracias a que utiliza un microscopio óptico y lo observa por primera vez. Años después, aproximadamente 100 años más tarde, se registra el primer caso de intoxicación humana en la costa oeste de Estados Unidos, y esto lo describe el capitán George Vancouver en su viaje, y lo cual queda documentado en su publicación. En el 1847, una expedición también que realiza Joseph Cooker a la Antártida ya examina y observa la presencia de aguas verdosas y residuos depositados en las masas de hielo. Y es ahí donde él identifica pequeños organismos que denomina diatomeas y especula que quizás estos microorganismos son probablemente los que mantienen a los océanos polares en un balance entre el reino animal y el vegetal, y por lo tanto prevalecen sobre todo el planeta. Años después, en 1847, el naturalista danés Anders Sandum Oster confirma la presencia de microorganismos marinos en todos los cuerpos de agua, incluyendo también el agua dulce, y observa que estos tienen capacidad de proliferar en inmensas cantidades bajo distintas condiciones favorables. En 1885 se registra en Alemania una intoxicación masiva, la primera intoxicación masiva donde ya se alerta al mundo médico sobre la severidad de este tipo de fenómenos. En 1887, Victor Hansen define el concepto por primera vez de plancton, donde él, debido a todas las observaciones que se habían desarrollado años anteriores, ya comienza a darse cuenta que existen microorganismos que tienen ciertas características y las describe como todo aquello que se mueve en el agua, ya sea arriba o abajo, y que está muerto o vivo. Ya el siglo pasado, en el año 1927, se registra nuevamente una intoxicación masiva, esta vez en San Francisco. Sin embargo, se percibe la muerte de personas con severos síntomas paralizantes. Estos estudios permitieron que el investigador Carl Friedrich Meyer y Hermann Sommer, investigadores de la Universidad de California, pudieran empezar a describir por primera vez que había algo en el mar que estaba produciendo este tipo de síntomas. Es así como los trabajos de Sommer y sus asociados lograron identificar una relación directa que existía entre la toxicidad de los mariscos y la densidad de las microalgas, una especialmente la denominada Conjualax catenella, que hoy día se conoce como Alexandrium catenella. En Chile también hay distintos registros asociados a este fenómeno. Ya en 1827, el naturalista alemán Eduard Popping reporta en las costas valdivianas las primeras floraciones algales en su libro El testigo de la alborada de Chile.
Entre los años 1832 y 1835, el naturalista inglés Charles Darwin, cuando surca los mares del sur a bordo del Beagle, registra también que existe una particular tonalidad en las aguas entre las costas de Concepción y Valparaíso. Y registra, en la costa de Chile, algunas leguas al norte de Concepción, el Beagle atravesó ciertos días grandes fajas de aguas fangosas. Al sur de Valparaíso, tuvimos la ocasión de ver la misma coloración con una especie aún más extensa. Esa agua puesta en un vaso ofrecía un color rojizo pálido y examinada al microscopio rebullía de pequeños animalículos. Darwin también en otro registro indica, en los mares que rodean la Tierra del Fuego, a poca distancia de la costa he visto espacios donde el agua presenta un color rojo brillante. Estos registros permiten darnos cuenta que estos fenómenos existen en nuestras tierras hace más de lo que nosotros podamos pensar. Sin embargo, pasan varios años, ya en el año 70, cuando por primera vez en la región de los lagos y en Chile en particular, se datan los primeros casos de intoxicaciones humanas producto de toxinas marinas. En el caso del seno reloncaví, donde se intoxicaron muchas personas con diarrea, producto de una floración que hubo en ese momento. 2 años más tarde, en el año 72, se registra por primera vez la muerte de 3 pescadores en Bayabel, y esto asociado a la intoxicación por veneno paralizante de marisco. Entonces, para poder comprender esta historia y este fenómeno, es necesario ahora entender dónde sucede esto. Esto obviamente sucede en el mar y es generado por organismos muy pequeños que son denominados plancton, que son organismos que son marinos, que pueden ser de animales o vegetales, dependiendo el tipo celular que estos posean, van a vivir principalmente en el agua y que tienen una característica, que es por su limitado mecanismo natatorio, van a ser acarreados siempre por las corrientes o las mareas. Esto significa que, por lo tanto, estos seres van a estar súper limitados al movimiento de las mareas y las corrientes. Si el plancton posee una célula de tipo vegetal, lo vamos a denominar fitoplancton o microalgas. Y estos organismos van a ser, por lo tanto, el componente vegetal del plancton y van a ser responsables de la producción de más del 90% de la materia orgánica marina. Por lo tanto, representan una gran diversidad de especies y formas dentro del océano. Estos organismos, debido a sus características celulares, van a ser fotosintéticos, por lo tanto, van a captar la energía del sol, la van a transformar en energía química y van a generar oxígeno por medio de las sustancias inorgánicas más simples como el agua y el dióxido de carbono. De esta forma, van a constituir a la base alimentaria de la cadena trófica marina y van a proveer el oxígeno esencial para toda la vida. Es así que las microalgas van a ser, por lo tanto, en este sentido, van a ser el alimento principal de varias especies del mar, como entre ellas los moluscos, filtradores, los crustáceos, algunos tunicados, e incluso larvas de algunas especies de peces y zooplancton. ¿Pero qué son las floraciones algales? Las floraciones algales tenemos que entender que son fenómenos naturales y que van a ser similares a las floraciones de las plantas a nivel terrestre. Esto se produce debido a que por alguna razón ambiental principalmente, por presencia de ciertas temperaturas, presencia de nutrientes y también ciertas condiciones ambientales, las microalgas que están presentes en el mar van a empezar a reproducirse en forma exponencial y van a incrementar su número en un lapso de tiempo. Este incremento, en algunos casos, se va a reflejar con un cambio notable de la coloración del agua, y por lo tanto ahí es donde se podrían eventualmente observar. Sin embargo, esta situación no ocurre siempre. Las floraciones algales pueden ser causadas principalmente por organismos que se consideran inocuos,
y por lo tanto van a ser siempre fenómenos que son muy beneficiosos debido a que estas microalgas, por cumplir un rol dentro de la cadena trófica marina, al estar proliferando, van a estar generando fuente de alimentación para muchos organismos. Sin embargo, en algunos casos, las microalgas que están en este proceso de floración o de reproducción van a ser consideradas nocivas debido a que su proliferación pueden afectar tanto la salud humana como la salud del medio ambiente. Cuando ocurren estos procesos de floración algal, nosotros, como yo les comentaba, se podría observar una decoloración en el mar. Sin embargo, esta decoloración no solamente va a ser de un color en especial, porque podríamos encontrar con decoloraciones de tipo roja, de color anaranjada, amarillas, verdes, cafés. Es por eso que el concepto de marea roja sigue, de alguna forma se identifica que es cerrado, debido a que las floraciones algales principalmente no necesariamente van a generar una decoloración del agua, no necesariamente va a ser de un color roja, y por otro lado, no necesariamente va a significar que si el día de mañana nosotros observamos una gran mancha de un color específico en el mar, va a significar que esta floración sea dañina, debido a que podría ser un proceso beneficioso, como es el caso, por ejemplo, que se describe acá en la imagen superior, de una marea roja que fue no tóxica y que ocurrió en Palena en el mayo del año 2016. ¿Cómo ocurre este fenómeno? Este fenómeno es muy similar a lo que ocurre en el fenómeno natural también, que se llama denominado el desierto florido, que ocurre en nuestro desierto de Atacama. ¿Qué es lo que sucede? En el desierto de Atacama no llueve nunca, pero cada cierto tiempo llueve y cae una cantidad que permite que semillas que están en la tierra del desierto puedan germinar y florecer. Posteriormente, como deja de llover, la planta se seca y la semilla vuelve a caer, una vez que fue polinizada, vuelve a caer a la tierra y espera hasta que vuelva otro ciclo, pueden pasar 1, 2 o 3 años, vuelva a llover en el desierto y por lo tanto pueden tener las condiciones de nuevamente florecer. Las floraciones algales básicamente es lo mismo. En el fondo del mar existen quistes o las semillas de estas células que están esperando que se generen las condiciones propicias para germinar. Estas condiciones principalmente son una temperatura adecuada según la especie, condiciones de nutrientes específicos según la especie, condiciones también de salinidad y radiación solar. Cuando estas variables ambientales de alguna forma se unen y son propicias para la germinación de las microalgas, estas comienzan un proceso de diferenciación donde comienzan a reproducirse de manera asexual, con simples mitosis, simples divisiones celulares, de manera muy rápida y exponencial. Una vez que estas condiciones que generaron que estos quistes pudieran florecer o germinar, una vez que estas condiciones acaban, las microalgas captan esa señal ambiental y comienzan un proceso inverso donde comienza una diferenciación celular, comienzan a generar gametos, estos gametos buscan otra célula que tenga otro patrón genético y conforman un cigoto que finalmente se transforma nuevamente en un quiste. Y este quiste vuelve a caer al fondo marino hasta que vuelvan a ocurrir las condiciones que puedan ser propicias para su proliferación. Es por eso que estos fenómenos no ocurren siempre, no ocurren todos los años, puedan pasar muchos años en que esto se repita, y por otro lado, nosotros no tenemos quizás herramientas todavía que sean precisas para poder eh, pronosticar su ocurrencia. Es así entonces cuando estas microalgas, como les comentaba hace un rato, que florecen, tienen la capacidad de producir algún tipo de daño, es cuando la floración algal,
que era un proceso súper beneficioso, se transforma en un proceso que llamamos nocivo. Y hablamos de floración algal nociva, o FAN, o también, como les comentaba, se denomina marea roja, marea roja. Es así que estos fenómenos, que son naturales de crecimiento rápido y un momento transitorio en el transcurso de la vida en el mar, pueden afectar tanto la salud humana, la salud de los animales, tanto marinos como terrestres, puede afectar a los mismos vectores, o sea, a los mismos mariscos que, por ejemplo, son afectados, y también al medio ambiente. Estos floraciones algales, perdón, van a generar diversos impactos, entre ellos impactos ecosistémicos, en el cual, por ejemplo, el ecosistema marino se ve afectado, como fue, por ejemplo, no sé si ustedes recuerdan, la varazón de cholgas, perdón, de machas que hubo en la costa de Cucao en el año 2016, donde hubieron miles de machas que vararon debido a que la toxina paralizante que estaba presente en el lugar paralizó su músculo del pie, y de alguna forma estas machas no pudieron mantenerse enterradas, y la corriente marina y la fuerza del mar en esa zona la arrastró hacia la costa. Por lo tanto, hubo ahí un daño ecosistémico. Eh, en ese brote también hubo observación de aves muertas y distintos animales marinos, ballenas también que murieron en Aysén en esa época, como también se registraron unos perros que también murieron producto de esta floración. También existen impactos que son sociales y económicos, debido a que estas floraciones algales, cuando ocurren, generan cierres cautelares que prohíben la extracción, la comercialización de marisco, y por lo tanto, las personas que viven de esta actividad económica se ven afectadas, generando, por un lado, desempleo, y por otro lado, obviamente, problemas económicos a las personas que viven de esto. El ejemplo fue el Mayo Chilote que vivimos en el año 16, con cortes de caminos producto de la molestia de los pescadores artesanales al verse que estaban totalmente dejados de lado del problema y no recibían la ayuda que ellos necesitaban en ese momento. Y por otro lado, el tercer impacto que generan estas floraciones es el impacto sanitario, debido a que estos fenómenos generan graves problemas de la salud pública y pueden producir eh, efectos muy complejos, debido a que las personas podrían incluso morir por el producto del consumo de estos organismos que están contaminados. La floración algales nociva, entonces, o mareas rojas, van a ser de dos tipos: las denominadas floraciones algales nocivas ictiotóxicas, que son aquellas que afectan a peces. ¿Qué ocurre en este caso? Las microalgas que están en el mar y que han proliferado en grandes cantidades, em, al estar tan, tan densamente poblados estos océanos con estas microalgas, afecta a las branquias de los peces, donde estas microalgas se adhieren a ellas. Es como que de alguna forma le impidiera respirar. Por lo tanto, los peces no pueden captar bien el oxígeno del mar, del agua, perdón, y genera una hipoxia a nivel sanguínea, hay reacciones toxigénicas, y hay una combinación de efectos debido a este daño, y los peces mueren rápidamente. Estas floraciones algales afectan principalmente a los peces que están en cautiverio, debido a que estos no pueden de alguna manera huir de esta floración algal, están encerrados, están en un lugar donde además su demanda de oxígeno es muy alta. Esto fue lo que ocurrió también en el año 2016, en un bloom muy grande que hubo en la región de los lagos de Pseudochatonella verruculosa, que afectó principalmente a centros de cultivo que estaban en la zona de Palena y también de la zona de Puerto Montt y Chiloé. Y recientemente, hace un año atrás, o año y medio, en el año 2021, también hubo un segundo bloom, también en Palena, en el Golfo del Comau, de una microalga llamada Heterosigma acachivo, que también
mató a varios peces que estaban en cautiverio. El otro tipo de floración algales son las denominadas tóxicas, que son aquellas floraciones algales que son producidas por microalgas que tienen la capacidad de producir algún tipo de toxina. Estas toxinas se acumulan y concentran en los mariscos que se alimentan del fitoplancton, y las personas cuando consumen, o los animales cuando consumen estos mariscos que están contaminados, se enferman y se intoxican y eventualmente también podrían morir. Las toxinas marinas, entonces, vamos a tener que entender de que son metabolitos dentro de los procesos propios de las microalgas que van a tener una característica que ellas son resistentes, muy resistentes a ciertas condiciones ambientales, como por ejemplo el calor, la cocción habitual, perdón, que se le hace a los mariscos, y van a interferir en los procesos fisiológicos normales de los seres eh, biológicos superiores, mamíferos principalmente, donde, por ejemplo, van a interferir en la conducción del impulso nervioso, ya sea la absorción del agua a nivel del sistema digestivo, y donde bien podrían incluso generar trastornos de la memoria, como lo vamos a ver a continuación. También existen las toxinas marinas emergentes. ¿Qué son estas toxinas marinas? Son toxinas marinas que han recientemente aparecido o se han descubierto en algunas zonas costeras del planeta, pero aún así no han sido considerados dentro de las regulaciones sanitarias. Estas toxinas constituyen un riesgo importante a la unidad alimentaria y a la salud del ecosistema, debido a que se desconocen en algunos casos sus efectos, y al no existir regulación sanitaria, tampoco existe un monitoreo efectivo de que de alguna manera nosotros podamos decir si efectivamente los mariscos que estamos consumiendo son inocuos a este tipo de toxinas. Estas toxinas también han sido detectadas cada vez de manera más frecuente en distintos lugares, donde también no habían registros anteriores sobre su ocurrencia. Y estos fenómenos, por lo tanto, se están observando a nivel global y se asocian principalmente al cambio climático, y también se asocia a los procesos de eutrofización, que son aquellos procesos en los cuales, debido a la descarga de residuos de las ciudades, principalmente aguas servidas, o de alguna forma también residuos de la industria, que para nosotros son residuos, pero para estas microalgas que generan estas toxinas pasan a ser alimentos. Por lo tanto, esa condición de contaminación está generando que cada vez más existan condiciones propicias para que estas microalgas de distintas especies puedan estar proliferando en nuestras costas y eventualmente puedan generar toxinas que nosotros no hemos todavía podido identificar o estamos en proceso de detección. Entre estas toxinas se incluyen las tetrodotoxinas, las espiróleos, las gimnodiminas, las brevetoxinas y las ciguatoxinas. Pero ¿qué ocurre con la floración? ¿Cómo se produce? En términos generales, en el mar tenemos que entender que están estas microalgas, este fitoplancton que ya de alguna forma hemos ido conociendo, eh, y están presentes allí. Y sabemos que cuando ocurren ciertos factores ambientales o antrópicos debido a la contaminación que nosotros generamos en nuestra actividad humana, estas microalgas comienzan este proceso de floración algal, donde se comienzan a reproducir rápidamente. Estas microalgas, al ser el alimento natural de organismos filtradores, como son los mariscos, los choritos, las almejas, las cholgas, estos consumen estos microorganismos como su alimento. Ellos no van a discriminar si la microalga es benéfica o no, y comienzan a concentrar y acumular toxina en su carne. Por lo tanto, cuando nosotros comemos estos alimentos dentro de nuestra alimentación, nos intoxicamos porque nos enfermamos con estas toxinas. Por otro lado, los mariscos, o sea, los filtradores, perdón, pueden ser también
alimentos de otros organismos como son los gastrópodos, como el loco, por ejemplo, que es un gastrópodo que es carnívoro. El loco se come a un chorito y por lo tanto, si el chorito tiene una concentración de toxina determinada, el loco va a empezar a acumular también esta toxina en su cuerpo. Y finalmente, cuando nosotros consumimos locos, también nos enfermamos. Y por otro lado, la fauna marina, si consume estos mariscos, también va a verse afectada. Por eso, estos fenómenos son de manera, producen impactos de manera transversal y tal como lo mencionaba Fernanda ayer en su presentación, deben ser miradas con este enfoque de una sola salud. Las floraciones algales nocivas, por lo tanto, van a generar lo que se denomina enfermedades de transmisión alimentaria, o ETA. Lo importante de estas enfermedades, que son enfermedades que son denominadas por el Organismo Mundial de la Salud como enfermedades que se generan a partir de una intoxicación por consumo de alimentos que están contaminados. Da lo mismo cuál es su fuente de contaminación. En este caso, toxinas marinas. Estas enfermedades tienen alto impacto en la salud pública. ¿Por qué? Porque puedes generar en días o en horas, pueden generar una gran cantidad de personas que estén enfermas. Es lo que ocurre, por ejemplo, cuando se conocen las noticias de que en un restaurante se intoxican 20 personas porque consumieron un alimento descompuesto. Por lo tanto, como producen impacto severo a la salud pública, son de notificación obligatoria. Y los servicios de salud deben notificar la presencia de casos sospechosos a contaminación por toxinas marinas debido a las consecuencias que estas pueden llevar a cabo. A nivel mundial, la contaminación por toxinas marinas son eventos que se describen que están en expansión. Es por eso que es necesario tener herramientas para detectarlas a tiempo y evitar que las personas se enfermen. Es por esto que también se hace muy importante que estas toxinas marinas emergentes que mencionábamos y hablábamos hace un par de diapositivas, que no están reguladas y constituyen un riesgo a la unidad alimentaria, sean parte de un monitoreo y sean parte de una regulación en los próximos años. Dentro de los tipos de venenos o intoxicaciones que se pueden describir asociados a la proliferación de microalgas, se describen 5 tipos a nivel mundial. Se describe el veneno paralizante del marisco, que en el mundo es producido por diversas especies de microalgas, el veneno diarreico, el marisco o las biotoxinas marinas lipofílicas, como se le conoce hoy en día, que también es producido por una serie de microorganismos, el veneno amnésico de los mariscos, el veneno neurotóxico de los mariscos y la ciguatera o la ciguatoxina. En Chile, de estas 5 tipos de venenos, tenemos registros de la presencia de el veneno paralizante, el veneno diarreico y el veneno amnésico. En el caso del veneno amnésico en los mariscos, es producido en Chile por una microalga denominada Alexandrium catenella y genera una toxina llamada saxitoxina, y es un grupo de toxinas que tienen este nombre y que generan parálisis muscular, y que, bueno, lo voy a describir esto más en detalle en la próxima diapositiva. Por otro lado, tenemos el veneno amnésico y las llamadas biotoxinas marinas lipofílicas. Entre ellas existen varias que las vamos a conocer también a continuación. Con respecto al veneno paralizantes, está constituido por un grupo, como les comentaba, de varias toxinas que son dentro del grupo de las saxitoxinas. Se considera más o menos aproximadamente que existen unos 50 tipos de toxinas distintas que están dentro de este grupo y son generados por diversos géneros de microalgas, entre ellos los principales géneros del tipo Alexandrium, Pyrodinium y Gymnodimium. En Chile es producido por Alexandrium catenella, que es la fotografía de la microalga que está en la derecha, y se llama así porque esta microalga, cuando está en un proceso de floración, se une unas a otras y produce cadenas de microalgas.
Las floraciones algales por veneno paralizante entonces se van a producir por la acumulación de estas toxinas en los mariscos y en otros organismos y por lo tanto estas toxinas van a ser transmitidas por medio de la alimentación. Y van a generar obviamente trastornos en los seres humanos muy diversos y muy graves. ¿Cómo funcionan estas toxinas? Estas toxinas, las saxitoxinas, funcionan principalmente porque estas bloquean los canales de sodio a nivel celular y en nuestro sistema nervioso existen muchos canales de sodio que permiten que el impulso nervioso se pueda transmitir desde nuestro cerebro hasta nuestros músculos. Cuando estas toxinas están presentes, estas bloquean esos canales y la transmisión del impulso nervioso, por lo tanto, también se bloquea. Al bloquearse la transmisión del impulso nervioso, la persona manifiesta parálisis, debido a que no puede mover su musculatura. Por eso son toxinas muy potentes y que dañan muy rápidamente. ¿Qué es lo que se observa en una intoxicación como esta? Se observa en primera instancia un desorden gastrointestinal, diarreas principalmente, signos gastrointestinales básicos, vómitos y neurológicos. Las personas que se han intoxicado manifiestan que entre 4 a 30 minutos después de ingerir mariscos contaminados podrían empezar a presentar síntomas. Estos síntomas podrían de alguna forma incluso aparecer hasta 12 horas después de la ingesta. Los síntomas que se describen son parestesia oral y facial. La parestesia son estas sensaciones como de hormigueo o de adormecimiento. Presentan disfagia, que es dificultad para tragar, dolor de cabeza, mareos, debilidad de extremidades superiores e inferiores, dolor abdominal, disnea o dificultad respiratoria, parálisis de los músculos respiratorios, finalmente asfixia, una falla cardiovascular, un coma y lamentablemente la muerte de la persona si esta no es asistida. En casos severos de intoxicación se ha observado que la muerte puede ocurrir en minutos a horas. Hay personas que lamentablemente no han podido ni alertar a la gente que lo acompaña de demostrar que se sienten mal y las personas no logran reaccionar y las personas fallecen en minutos. Si una persona es tratada a tiempo y pasadas las 12 horas posterior a la intoxicación y la persona de alguna forma ha mantenido su estado, de alguna forma tiene ya un buen pronóstico. Y cuando una persona finalmente se recupera de la intoxicación, esta persona vuelve a hacer su vida normalmente y no queda con ninguna secuela física o de ningún tipo de posterior a la intoxicación. Con respecto al veneno amnésico de los mariscos, este veneno es producido por una toxina llamada ácido domoico. Es producido por microalgas del género Pseudonychia, son diatomeas, son distintas al Exandium, son como una especie de palitos, o tallarines, o como lo queramos llamar. Una de las características que tiene esta toxina es que los mariscos filtradores acumulan rápidamente esta toxina en sus tejidos y tan rápido como la acumulan también es la rapidez con la cual estas se limpian. Y obviamente esta intoxicación también, tal como la anterior, puede producir trastornos en animales y seres humanos. Los síntomas, el ácido domoico lo que realiza, lo que produce en nuestro organismo son que actúa a nivel cerebral y se compite y se une a los receptores que se denominan de glutamato, que están en nuestro cerebro, que son receptores que ayudan a la neurotransmisión de los impulsos nerviosos, al bloquear estos canales permite que calcio entre a las células y el calcio es citotóxico y por lo tanto las células nerviosas se mueren. Debido a que el lugar del cerebro donde más de estos receptores existen es en el hipocampo, donde está el centro de memoria. Las personas intoxicadas manifiestan un daño a su memoria, reconociendo como la amnesia,
debido a que pierden la memoria denominada a corto plazo. Esto significa que las personas eh, recuerdan su nombre, recuerdan dónde viven, etcétera, a sus familiares, pero no recuerdan lo que hicieron en la mañana o horas antes o el día anterior. Los síntomas de la intoxicación tiene dos fases. Una, en las primeras 24 horas, presenta síntomas gastrointestinales como vómitos, diarrea y dolores abdominales. Y a las 48 horas de la ingesta comienzan estos signos neurológicos asociados a la confusión y la pérdida de la memoria. Es necesario establecer de que estas intoxicaciones, si bien o sea, si bien la presencia de estas microalgas es común y la presencia de la toxina también es común observarla, no solo en Chile, sino que en distintas partes del mundo, los casos de personas intoxicadas por este tipo de toxina es muy bajo. De hecho, en Chile no existen casos registrados a la fecha y básicamente esta intoxicación se logró describir cuando se detectó por primera vez en Canadá hace más o menos aproximadamente casi 35 años atrás, 40 años. Eh, el tercer grupo de toxinas es las llamadas biotoxinas marinas lipofílicas, que son un grupo de toxinas, 4 grupos de toxinas distintos que tienen una característica que son como grasas. Por eso su nombre, de lipofílicas, como los lípidos o las grasas. Estas toxinas son el grupo ácido cadaico, el grupo gasaspiráceo, pectenotoxina y las yesotoxinas. Dentro del grupo de ácido cadaico se encuentran tres tipos de toxinas: el ácido cadaico, la dinofiscis toxina 1 y dinofiscis toxina 2. Estas toxinas son generadas por microalgas del género Dinophysis y estas toxinas son las diarreicas propiamente tal. Son las que generan los cuadros de intoxicación diarreica y en Chile han habido casos de intoxicados a lo largo de los años, desde que de alguna forma se describen este tipo de intoxicaciones. Sin embargo, no se cuenta con un registro propiamente tal de saber cuántas personas efectivamente se han intoxicado, debido a que uno por lo general se enferma de diarrea en la vida y no necesariamente acude al médico para llevar un registro. Y también ocurre que es muy difícil saber si esa diarrea ocurrió por una intoxicación por toxinas marinas o bien fue por un mal procesamiento, por ejemplo, de la alimento. El grupo de asaspiráceo también es de las toxinas que se consideran generadores de diarrea. Es producido por una microalga muy pequeñito llamado Azadirachus espinoso. Y existen 3 tipos de toxinas reguladas, denominadas ASA1, ASA2 y ASA3. Luego tenemos las pectenotoxinas. Estas toxinas no producen diarrea, están dentro de la regulación debido a que em, coexisten podrían coexistir con toxinas del grupo ácido cadaico, debido a que son producidas por microalgas del género Dinophysis, al igual que el ácido cadaico. Sin embargo, no generan, como les comentaba, diarrea ni ningún tipo de daño que se haya podido establecer. De hecho, en Europa ya hace casi un par de años, un año y medio aproximadamente, salieron de la regulación sanitaria. Y finalmente están las yesotoxinas, que son toxinas que son producidas por una microalga llamada Protoceratium reticulatum y que tampoco generan ningún tipo no se ha descrito que causen enfermedad en humanos, y de hecho solamente están dentro de la regulación debido a que son muy tóxicas en animales de laboratorio. Y también se espera que quizás estas toxinas salgan de la regulación en árboles. Entonces, ya que conocemos qué son las toxinas marinas, sabemos lo que son las floración algales, quiero compartir con ustedes qué ocurre en nuestros mares, qué tipo de toxinas son las que están presentes.
Debemos primero que todo saber que en Chile, a pesar de que tenemos y sufrimos con de estos fenómenos, en Chile tiene un robusto sistema, programa de monitoreo y de sanidad que permite el consumo de mariscos de manera segura y permite de alguna forma cuidar la salud pública de las personas y también de los productos que generamos con fines de exportación, por ejemplo. Y esto ocurre a través de diversos programas. Uno de aquellos es el programa Sanidad Moluscos Bivalvos de Cernapesca, que incluye un monitoreo semanal de 104 áreas de cultivo a lo largo de la región y 17 bancos naturales. En estas áreas se realizan análisis de biotoxinas marinas y se observa también y se analiza también el agua para ver la presencia del fitoplancton o el agente causal de estas toxinas con una frecuencia semanal. Se hace un análisis microbiológico, el cual es mensual, y de metales pesados, que es anual, que permite clasificar el área y poder generar las autorizaciones pertinentes para la producción de mariscos en esos lugares. Estos análisis además son realizados por una red de laboratorios que están a lo largo del país, que son una red de laboratorios acreditados que participan apoyando a Cernapesca en la toma de decisiones sanitarias. Por otro lado, la información que se genera en este programa es ingresado por todos los laboratorios de manera en línea en una plataforma denominada AMRSAT, el Sistema de Alertas Tempranas en Marea Roja, que permite establecer rápidamente cierres cautelares y que nuestro laboratorio ha generado durante ya casi 15 años aproximadamente, o 10 años. Por otro lado está el Programa Nacional de Marea Roja del Ministerio de Salud, que consiste en la inspección y la toma de muestras de análisis de mariscos que se están en proceso de desembarco o proceso de comercialización en establecimientos de distribución, y que ellos toman distintas muestras, las llevan a sus laboratorios y analizan si están las condiciones para comercializar estos productos. Por otro lado, también el Instituto de Fomento Pesquero realiza un monitoreo mensual en las regiones australes de Chile, que genera una gran información, no solamente de toxinas marinas, sino que también ambiental, y por lo tanto toda esta información se cruza entre las distintas instituciones del país para la toma de decisión entre lo que tiene que ver con proteger la salud de las personas. Por nuestra parte, nuestro laboratorio, como laboratorio oficial y de verificación de toxinas marinas en Chile para el programa de Sanidad Molusco Bivalvo, y también reconocido por el Ministerio de Salud como laboratorio bromatológico para este tipo de toxina, participamos analizando muestras de distintos lugares desde el año 1999 hasta la fecha. eh, y hemos logrado, tanto en nuestra sede de Santiago como Castro, realizar a lo largo de los años, apoyar a la autoridad sanitaria en la toma de decisiones. En ese sentido, nosotros a la fecha, con respecto a las toxinas del veneno amnésico, hemos realizado más de 60.000 ensayos en veneno paralizante también, y las toxinas lipofílicas aproximadamente hemos realizado 25.000 ensayos desde el año 2015, debido a que anteriormente se utilizaba otra metodología. Sin embargo, a pesar de estos números, que pueden ser bastante grandes, la presencia y la detección de las toxinas marinas ha sido relativamente baja a lo largo de los años. En el caso del ácido domoico, de los 62.000 ensayos que se han realizado, solo el 2.4% han sido detectada la toxina y solo el 0.14% se han presentado que son superiores al valor máximo permitido. En el caso del veneno paralizante, las detectadas no superan el 1.6%, y las que superan el valor máximo permitido, o sea, las que podríamos denominar tóxicas, no superan los 0.4%. En el caso de las toxinas lipofílicas, el 13% han sido detectadas y el 0.04% ha superado en algún momento el nivel máximo permitido. El año pasado, por ejemplo, tuvimos dos brotes de floraciones algales, uno de veneno amnésico
y por lo tanto el 2,1% de nuestros ensayos correspondieron a valores detectados. Sin embargo, no hubieron valores tóxicos. Toxinas paralizantes no se detectaron el año pasado. Sin embargo, las toxinas lipofílicas, hubo un gran bloom o una gran floración de Protoceratium reticulatum, la microalga responsable de generar yesotoxinas, y se generaron muchas áreas que estuvieron afectadas por esta floración, y por lo tanto hubo una gran cantidad de análisis que fueron detectados este tipo de toxinas. Y de hecho, por primera vez se detectó que valores eran superior al nivel máximo permitido. Con respecto al veneno paralizante, el marisco, desde el año 99 al año 2022, se han detectado en distintas épocas, destacándose el brote tóxico del año 2002, donde el 3,9% de las muestras analizadas fue pues, detectada a este veneno, y el 5,1% superaron el nivel regulatorio. Este fenómeno tuvo de alguna forma un impacto durante todo ese año. Sin embargo, el proceso de toxificación también eh, eh, traspasó hacia el siguiente año, hacia el año 2003, y hubieron detecciones en los años eh, que sí continuaron. Se destaca ya en el año 2005, 2006, nuevamente valores tóxicos, y finalmente el 2009, cuando también se observan valores que superaron la norma. Posterior a esos años hubo un poco de paz con respecto a veneno paralizante, hasta que en el año 2016 está el gran brote tóxico de veneno paralizante que afectó aproximadamente la región de Los Ríos hasta Aysén, y en Chiloé, perdón, eh, generó obviamente los que recuerdan el famoso Mayo Chilote. Ese año el 11,4% de las muestras analizadas fueron detectadas, y el 4,4% es superior al nivel regulatorio. Este brote, que fue muy grande, tuvo un proceso también de toxificación lento que culminó aproximadamente ya cercano al año 19. A la fecha en Chile, según registros del Ministerio de Salud, se han detectado 224 personas que han sido intoxicadas por el consumo de mariscos contaminados por este veneno, y lamentablemente han fallecido 10 personas, lo cual eh, son números bastante bajos con respecto a la magnitud del fenómeno y al riesgo que esto implica. Estas toxinas presentan en esta zona, en la región de los lagos, una estacionalidad. A lo largo de los años nosotros nos hemos dado cuenta que entre los meses de enero y mayo se produce la mayor probabilidad de ocurrencia de estos fenómenos, teniendo un pic principalmente en otoño, entre los meses de marzo y mayo, junio. También hemos observado que estos fenómenos tienen un proceso de detoxificación muy lenta. Por ejemplo, acá tenemos una infografía donde se puede observar el brote del año 2016 y el brote del año 2018, que tuvieron características distintas. En el año 16 hubo un brote que vino desde la región de Aysén, subió hacia el norte, ingresó por el mar interior de Chiloé, afectó la zona de Quellón, Keilen, llegó aproximadamente hasta la isla Lemuy, y luego tuvo una baja en las toxicidades, y comenzó una segunda fase del fenómeno, que comenzó a subir por la costa Pacífico, afectando Cucao, Ancud, ingresó por el canal de Chacao y afectó toda la zona norte de la isla, eh, incluso Calbuco, Puerto Montt, y generando el pic del fenómeno en la zona de Kemchi, en un área que se llama Punta Keller, donde alcanzó la concentración de 10.200 microgramos por 100 gramos. En el año 18, este fenómeno volvió a ocurrir. Sin embargo, fue menos intenso en la zona norte, se concentró en la zona sur, afectando principalmente a la zona de Bahía Sasao, donde se encontraron eh,
concentraciones muy, muy, muy altas, también cercanos a los 10.000 microgramos por 100 gramos. Estos procesos, por lo tanto, son bastante distintos cada vez que ocurren. Y es por eso es necesario también estudiarlos. Por ejemplo, en el año 2016, si bien choritos lograron alcanzar la concentración de 1.214 microgramos por 100 gramos, considerando que el nivel regulatorio es 80, observamos que hubo una tasa de bioacumulación muy rápida, que duró aproximadamente 5 días. Sin embargo, luego vino una fase de detoxificación que fue muy lenta, que alcanzó aproximadamente 140 días. En el año 2018 también ocurre este fenómeno y su pic fue también cercano a los 10.200 microgramos, pero en este caso fueron almejas. Las almejas tuvieron una acumulación un poquito más lenta, una bioacumulación de 21 días, pero una detoxificación también mucho más lenta, aproximadamente de 200 días. Esto demuestra que los recursos detoxifican de distinta manera. Algunos lo hacen más rápido, otros lo hacen más lento. De hecho, incluso hay especies como por ejemplo el loco que es muy, pero muy lento y puede pasar años detoxificando. Es por eso que es súper importante que se realicen los programas de monitoreo y que se puedan realizar los análisis necesarios para identificar la presencia de estas toxinas marinas en los distintos recursos que se comercializan. No necesariamente que yo pueda detectar la presencia, la ausencia, por ejemplo, de toxinas marinas en choritos, va a significar que pudiéramos tener ya eh, la certeza de poder abrir un lugar que estaba contaminado si no somos capaces de investigar los otros recursos. De hecho, para abrir áreas, cuando estos fenómenos ocurren, el Servicio de Salud, lo que hace el Ministerio de Salud es eso, eh, monitorea todos los recursos presentes en la zona. Esto es bastante complejo porque lamentablemente, si bien existe un programa de monitoreo muy eficiente, siempre está el riesgo de que hayan personas que eh, no escuchen esto, no tomen conciencia del riesgo y de alguna forma transgredan las normativas establecidas. Y es por eso que aquí presento este caso que fue muy lamentable en marzo del año pasado, donde un niño de Calbuco murió debido a que una persona de su círculo familiar eh, había recolectado marisco en la zona de Aysén, una zona que eventualmente está cerrada para la extracción y la comercialización de marisco, los llevó de manera ilegal hacia la región de los lagos, lo desembarcó en un puerto ilegal y cuando estaba en este puerto ilegal facilitó mariscos a su familia y lamentablemente uno de los niños murió. Es por eso que es importante tener en claro estos procesos y de alguna forma siempre entender y poder adquirir marisco y consumir marisco en lugares que efectivamente estén con los debidos permisos y que cuenten con la trazabilidad que permita consumir tranquilamente. Con respecto a las biotoxinas marinas lipofílicas, desde el año 2015 al 2022, que como les comentaba, tenemos datos debido a que hubo un cambio en la metodología que se analiza. Hemos observado que esto también tiene ciertas transiciones, al igual que las paralizantes. En el año 2015 vivimos, justo cuando comenzamos con esta técnica, una gran floración también de yesotoxina y tardó por lo menos 3, 4 años en detoxificar completamente. Sin embargo, ya en el año 22 nuevamente tuvimos esta floración que se repitió con los primeros casos de valores tóxicos y que hasta la fecha estamos viviendo esta detoxificación que también es lenta. Por ejemplo, en este caso, en esta gráfica del año 22, donde se genera este brote de yesotoxina, podemos observar que prácticamente todo el año hubieran detecciones
en altos porcentajes. Esto demuestra que esta toxina es bastante común, es muy prevalente en la región de los lagos y cuando se produce tarda mucho en detoxificar. Por lo tanto, las áreas afectadas siguen apareciendo la toxina presente en las distintas áreas a medida que pasa el tiempo. Eh, de las toxinas lipofílicas que nosotros eh, hemos observado, principalmente el 77% corresponden a yesotoxina y el 20% corresponden a pectenotoxina. Por otra parte, las llamadas diarreicas propiamente tal, que son las que producen diarrea, en nuestra región prácticamente no son detectadas. Cosa distinta sucede en otros lugares en la región de Aysén o incluso en otros países. Las toxinas lipofílicas, por lo tanto, presentan una distribución bastante homogénea dentro de la región de los lagos. Sin embargo, se observa y se ha observado en los dos brotes que hemos podido observar durante estos casi 7 años de donde se ha utilizado esta tecnología, esta metodología. Podemos ver que principalmente se concentran en la zona de Calbuco. Es ahí donde se han observado la mayor cantidad de detecciones y las mayores cantidades de concentraciones de esta toxina. Es así como el año pasado logramos alcanzar concentraciones hasta 5,93 miligramos equivalentes de yesotoxina, lo cual es muy alto con respecto a su nivel regulatorio. Sin embargo, cabe recordar que estas toxinas no generan diarrea y por lo tanto no han habido y no se detectaron y no se van a detectar casos de personas que de alguna manera estén intoxicadas por estas toxinas. Sin embargo, se generan cierres cautelares que obviamente pueden producir algún tipo de impacto socioeconómico. Con respecto al veneno amnésico, ya la última toxina de las tres que tenemos en nuestro territorio, estas toxinas son muy frecuentes en nuestro territorio. Prácticamente todos los años, desde el año 99 a la fecha, hemos detectado la presencia de esta toxina en muestras provenientes de Chiloé. Cabe destacar en los años 2000, 2002, cuando se detectan los primeros casos, los primeros niveles tóxicos sobre la norma de este tipo de toxina. Y como ustedes se dan cuenta, a lo largo de los años, hay años que solamente se detectan las toxinas en bajas concentraciones y hay otros años que efectivamente superan la norma. Destacándose el último brote tóxico del año 2021. Estas toxinas también tienen una distribución muy diferente. En algunos casos, estas toxinas se concentran en la zona del mar interior de Chiloé, principalmente en la zona central, lo que es Quetalco, Dalcahue, eh, Palqui, etcétera. Toda la zona que está ahí entre Quinchao, Isla Grande, Isla Lindín. Por lo general ahí se generan brotes de este tipo de toxina, también en la zona norte, en Kemchi, pero también han habido años donde esto ocurre ya en la zona sur, como en Quellón, o bien en la isla Lemuy, en el sector de Tif Terao. Por lo tanto, estas toxinas también tienen un comportamiento y estas microalgas también tienen un comportamiento bastante se distribuyen homogéneamente en toda la región y podrían haber años que podrían concentrarse en ciertas zonas. Estas toxinas también producen un comportamiento estacional. Sin embargo, esta estacionalidad está entre la transición que se denomina primavera-verano, entre los meses aproximadamente de noviembre a febrero. Sin embargo, los valores tóxicos por lo general se concentran en el verano, lo cual de alguna forma refleja una estacionalidad bastante marcada a pesar de que
no todos los años se generen valores que superen la norma. Una de las características que tiene esta toxina es que es muy rápida en aparecer y también muy rápida en desaparecer. Por ejemplo, el caso de TIF iterado en el año 2016, en esta área se lograron obtener concentraciones que superaron el valor máximo permitido, que es 20, llegaron a concentraciones hasta 104 miligramos kilo, y esta acumulación ocurrió más o menos en 20 días. Fue bastante rápido. Sin embargo, su detoxificación ocurrió en 18 días. O sea, en un mes hubo un lugar, un área que estuvo contaminado con valores muy peligrosos, y se limpió esa área días después. Esto hace que sea muy diferente a lo que ocurre con el veneno paralizante, que como les mencionaba, podrían pasar años en algunas especies o varios meses, y también en las toxinas lipofílicas, como el caso de la yesotoxina, que también observábamos que eran procesos de toxificación muy lentos. Ya para finalizar, como conclusiones y comentarios finales, podemos destacar que las biotoxinas marinas en la región de los lagos presentan una estacionalidad marcada. El veneno paralizante principalmente ocurre entre la transición verano-otoño, observándose un pic entre marzo y mayo. El veneno amnásico presenta estacionalidad también marcada entre primavera-verano, presentando un pic entre diciembre y enero. Las yesotoxinas presentan una transición entre el verano y el otoño, con un pic en febrero y abril, perdón. Y por lo tanto, uno debería esperar que este patrón siempre uno lo pueda estar observando, porque ya llevamos varios años donde hemos estado viendo esto. También, como conclusión, de alguna forma, es que las biotoxinas marinas lipofílicas son las más prevalentes en nuestra región. Prácticamente se detectan casi todo el año en bajas concentraciones junto con pectinotoxina. Sin embargo, las toxinas diarreicas propiamente tal casi no las observamos, y eso obviamente es bastante positivo con respecto a otras realidades en otros. Las detecciones del veneno amnésico también ocurren todos los años, son las más frecuentes de todas, pero sus procesos de acumulación y detoxificación son muy rápidos. No siempre estos brotes superan los niveles máximos permitidos, y a la fecha no han habido casos de personas intoxicadas. Por lo tanto, hace de alguna forma también eh, demuestra la robustez de los programas de monitoreo que se han establecido, a pesar de que el riesgo debido a esta bioacumulación rápida es muy alto, de que existan lugares que no alcancen a ser monitoreados antes de que se detecte la toxina. En el caso del veneno paralizante, el marisco va a constituir obviamente el mayor riesgo sanitario, debido a que la toxina produce un grave impacto en la salud humana, y eso refleja obviamente que en Chile, a pesar de todos los esfuerzos que se han hecho y todos los programas que se han establecido que han sido exitosos, hay a la fecha registradas 224 personas intoxicadas y 10 fallecidas. Esto obviamente ha demostrado que la ocurrencia o los fortalecimientos de los programas de monitoreo deben ser aún mayor, y obviamente se hace necesario siempre mantener este tipo de estrategia y generar siempre educación continua en la población y tener canales de difusión, porque la mejor herramienta para evitar que las personas se intoxiquen es que las personas estén informadas sobre lo que están consumiendo, y por lo tanto nosotros podamos poder asegurar la inocuidad alimentaria. Y por último, bueno, los procesos de bioacumulación y detoxificación hay que entender que son bastante dinámicos, van a ser diferentes según el tipo y especie de molusco y también de toxina, y por lo tanto se hace muy importante que el monitoreo de estos fenómenos eh, se pueda realizar siempre de manera constante, para poder permitir establecer estos cerros cautelares de manera oportuna. Les dejo acá en la presentación varias referencias que de alguna forma yo creo que son importantes para comprender mejor este fenómeno. Y bueno, me despido y obviamente agradezco la atención, la participación, y los invito a que puedan seguirnos en nuestras redes sociales,
del laboratorio, visitar nuestras páginas web, como también la página de la Red Remarco, para que las personas que estén interesados en estas temáticas y puedan conocer y mantenerse informados de lo que pasa en nuestros océanos. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Daniel. ¿Alguna consulta de los asistentes? No, gracias Dani por esta excelente presentación. Gracias a ustedes. Voy a dejar de compartir. Ahí. Para las personas que nos acompañan de los municipios, les queríamos decir que les vamos a mandar un link donde las presentaciones van a quedar disponibles y grabadas para que lo puedan compartir con el resto de sus colegas a quienes les pueda ser de interés. Y nuevamente agradecerles la participación en el día de hoy, el tiempo y querer compartir un poco lo que se está haciendo en sus territorios. Los dejo invitados para mañana concluir esta capacitación y les agradezco mucho su participación. Gracias a ti Alejandra. Muchas Muchas gracias. gracias a todos, todas. Chao, Alejandra. Chao. Gracias. Muchas gracias a todos. Chao. Gracias. Chao, que estén bien. Gracias.